Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo, soy escritor, soy asesor editorial y hoy, antes de hablarte de dos libros que he estado leyendo últimamente, voy a comentarte un poquito por qué esta serie se llama Imaginar o no imaginar. Sitúate en estos tiempos. Piensa que tenemos inteligencia artificial que hace muchísimas de las tareas que normalmente hacíamos nosotros como personas, pero de una manera mucho más exacta, mucho más perfecta en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, si esas operaciones, si las operaciones matemáticas, si las operaciones mentales, llamadas mentales, las puede hacer la inteligencia artificial mejor que nosotros, ¿qué es lo que realmente nos hace humanos? ¿Qué es lo que es propio del ser humano? ¿Qué es lo que tenemos por encima de las máquinas? Pues es la imaginación, es la capacidad de en nuestra mente construir el futuro, construir la novedad, construir ingeniosos productos. Luego puede ser que con su carpintería la inteligencia artificial y las diferentes tecnologías mecánicas lleven a la realidad eso que imaginas. Pero solo las personas podemos o tenemos la capacidad de crear esas imágenes en nuestra cabeza que luego se harán realidad. Bueno, de los dos libros que te voy a hablar, y pues leer es importante, y por eso es importante comentar sobre estos libros, justo porque tenemos que seguir imaginando, son en primer lugar de Hemingway. Voy a poner la imagen por acá para que sea más clara. París era una fiesta. La verdad esperaba más de este libro porque tenía mucha expectativa y tiene atrás un comentario de Vilamatas que dice: yo no sería escritor de no haber leído París era una fiesta a los 18 años. Bueno, en ese mismo café de la Place de Saint-Michel, que él dijo que era estupendo para escribir. Te voy a decir que sí hay muy interesante en este libro cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Pero de entrada te voy a decir que esperaba algo menos plano, sobre todo por el nivel que siempre uno tiene como expectativa en Ernest Hemingway. Y el otro libro, que también es de memorias, ambos son de memorias, es James Ellroy, del autor James Ellroy, a la casa de la mujer. También tenía altas expectativas. Es un libro distinto a París en una fiesta, pero también me quedé corto en mis expectativas. Bueno, sin más, paso a los detalles de cada libro. Si no te has suscrito, suscríbete y vas a ver que podemos tener intercambios interesantes y que en este espacio también vas a encontrar mucho contenido que te va a hacer más activo mentalmente e incluso más creativo. Hasta luego. Bueno, esta primera imagen es el rostro del gran escritor que es Ernest Hemingway, o fue Ernest Hemingway. Me gusta esta imagen porque esos ojos denotan experiencia que él tenía mucha. Fue un hombre que vivió su tiempo intensamente. Estuvo en guerras, las cubrió como reportero y también en cada uno de sus cuentos se explora el alma del ser humano. Era un hombre aguerrido. Y bueno, eso lo vamos a notar en el siguiente cuento, que también va a ser como un resumen, una muestra de cuál era el estilo de este gran escritor del siglo XX y de todos los tiempos. Este es un cuento que me gusta bastante, yo uso en mis talleres, El viejo en el puente, Ernest Hemingway. Lo voy a leer. Fíjense cómo la prosa es precisa y la semántica exacta, es decir, escogía las palabras correctas y no le sobraba ninguna palabra. Entonces, un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros, tirados por bueyes, subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente, y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas.
Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa, y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí, sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie y el hombre seguía allí. ¿De dónde viene?, le pregunté. De San Carlos, dijo y sonrió. Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla, y sonrió. Cuidaba de los animales, explicó. Oh, dije sin entenderlo del todo. Sí, dijo, ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos. No tenía pinta de pastor ni de vaquero, y tras observar su ropa negra y cubierta de polvo, su rostro gris cubierto de polvo y sus gafas de montura de acero, dije, ¿qué animales eran? Animales diversos, dijo negando con la cabeza. Tuve que dejarlos. Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro y me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo, y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran ese misterioso suceso denominado contacto, y el hombre seguía allí, sentado. Bueno, esto es un vistazo al gran estilo literario de Ernest Hemingway. Pueden notar que usa las repeticiones para darle cadencia a su literatura. También hay un mensaje ahí secreto latiendo debajo de esa permanencia del hombre, del viejo. Entonces, bueno, uno espera golpes de efecto, uno espera una lectura profunda entre las letras, y eso es lo que yo buscaba en el libro que voy a mostrar de inmediato. Esta es la portada exacta de la edición que yo leí. París era una fiesta. Es un libro también que había estado esperándome, y yo había estado esperándolo por mucho tiempo. Es un libro biográfico. Ahora, la verdad no cumplió mis expectativas, tal vez porque mis expectativas no eran exactamente las correctas para este libro. Pero voy a decir por qué. Claro que tiene muchas virtudes, pero yo creo que también tiene unos defectos que fueron los que me hicieron un poco como aburrirme con él, pues. Las virtudes, pues te da un vistazo, es una especie como de bochinche, pues, y esto no es nada vulgar. El señor Marcel Proust escribió cosas magníficas, vestidas o ataviadas o desde los bochinches o desde los chismes. Pero entonces hay un vistazo, pues, en a lo que vivieron diversos autores y artistas, y eso es siempre, para los que nos gusta la literatura y admiramos a los autores, siempre es interesante. Se habla de Gertrude Stein, de Ezra Pound, de Scott Fitzgerald y su esposa, de Ford Madox Ford. Para que tengan una idea, hay una película que se llama, de Woody Allen, que se llama Medianoche en París, donde el protagonista, Owen, no me acuerdo, creo que no me acuerdo el resto del nombre, se encuentra con diferentes, o por un viaje fantástico en la medianoche de París, llega a la época en la que estaba esta generación perdida, que era compuesta también por Hemingway y Scott Fitzgerald, y bueno, esa es la clase de personajes que aparecen en París era una fiesta. Ahora, el defecto que veo ahí es que yo esperaba y algunos me dirán, no, es que es una biografía, es una compilación biográfica, pero hay maneras, y ahora se los voy a demostrar, de darles un hilo conductor. Yo no lo encontré, no encontré la magia narrativa de Hemingway, que insisto, aunque sea una compilación biográfica, pues el lector la habría agradecido.
No hay una historia atractiva en sí, ni una línea clara que nos permita enganchar escenas. Lo vi bien fragmentado y creo que no era necesario que fuera así. Había leído otra biografía de Hemingway, que era, no de él, no era autobiografía, pero tenía un camino trazado y eso facilita la lectura y la hace agradable. No hay golpes de efecto tampoco, por supuesto. Por otro lado, tiene otra virtud que hay lecciones así entre línea y línea para escritores principiantes y para otros no tan principiantes, sobre el modo en que hay que abordar un cuento. Hay unas que, tal cual, les voy a decir, uno de los capítulos se llama sobre escribir en primera persona, ya los bocetos sobre París es la segunda parte, y habla de, bueno, de lo que significa esa escritura en un personaje directo, y se le agradece a este libro. Estas lecciones, sin embargo, no revelan ningún secreto que Hemingway no hubiera desentrañado antes. No hay nada, a mi parecer, novedoso. Esto también se aplica a sus anécdotas personales. No es nada que no pudiera preverse. No hay nada, por lo menos yo no sentí ningún golpe o ningún descubrimiento que de verdad me marcara o me impactara. Finalmente, sí, es una obra que le va a encantar a los especialistas. Es más, yo diría que es imprescindible para estas personas interesadas mucho en la vida, en los detalles de la vida de Hemingway. Sin embargo, no lo recomiendo este libro para un lector que busque el placer lector en sí mismo. No va a hallar eso aquí. Y bueno, esos son virtudes y defectos. En general, como todo un juicio se basa en lo que uno espera, a mí no me gustó del todo. Agradezco haberla leído, pero no fue un, algo demasiado placentero o algo que vaya a recordar especialmente. A pesar de que reconozco el valor de la obra, si se fijan en la contraportada de esa misma edición que les mostré, hay un comentario de Vilamatas, que también lo entiendo porque él leyó esta obra a los 18 años. Dice Vilamatas: yo no sería escritor de no haber leído París era una fiesta a los 18 años, en ese mismo café de la Place de Saint-Michel que él dijo que era estupendo para escribir. Sí, bajo esa circunstancia y muy diferente a alguien como yo que ya tiene más de 50 años y que está buscando y que ya conoce muy bien la obra de Hemingway y también que ya es una figura ante mis ojos mítica, que no fue en el caso del tiempo en que lo leyó el señor Vilamatas. Bueno, este otro señor, que fíjense, de salida tiene una cara dura, una expresión, pues incluso que podría dar algo de susto, es el señor James Ellroy. Deben haber visto tal vez la novela no, la película La Dalia Negra. Bueno, ese es de él, basada en su escrito. Y también LA Confidential tenía novelas duras de hard boil o novela negra, como le llaman. Y bueno, y yo también disfruté muchas de sus obras. Tiene personajes rudos, personajes un poco como él estuvo en la cárcel, y vamos a ver que el libro que yo leí, que también es biográfico, tiene eso sí, un punto de inicio bien impactante, ese sí, que es que él de cierto modo decreta la muerte de su madre. Pero bueno, vamos a verlo en la siguiente imagen. Esta es la edición exacta que yo leí. James Ellroy, A la casa de la mujer. Parece una mujer pelirroja en la portada, que era el mismo cabello, por lo menos, que el tono de cabello que tenía su madre. Y bueno, el detonante aquí, en esta biografía, sí, es biografía igual que la de París era una fiesta, es que Ellroy, cuando tenía pocos años y sus padres se acababan de separar, su madre, después de hacerle un regalo, y eso es lo que dice la contraportada, le pregunta con quiere
seguir viviendo, con quién desea irse, si con ella o con su padre. Y James Ellroy dice al niño, que era James Ellroy, dice con mi papá, y pues la madre herida, pero también enojada, le suelta un bofetón, como decimos, y bueno, él la ve desde el suelo, herido, siendo un niño al fin y al cabo, y le desea la muerte, lo cual tristemente se cumple en 3 meses. En un barrio bajo de los Estados Unidos es asesinada su madre y él guarda ese fantasma por mucho tiempo, ese fantasma que lo hace, según sus propias palabras, buscarla a ella en el resto de las mujeres que va encontrando en su vida, en las muchas amantes que pues tiene a través del tiempo. Y esto pues es un inicio o un detonante narrativo muy poderoso. Eso es el primer reconocimiento que le hago a este libro, sin decir que todo me gustó. Paso a ver virtudes y defectos. Bueno, en cuanto a virtudes, tiene una clara línea narrativa. Es un libro diseñado para que se lea de manera lineal, con ciertos espacios que él utiliza para incrustar poemas, incrustar una serie de una prosa poética muy íntima, pero en general se puede leer de manera lineal. El motivo que mueve la narración es fuerte, el que conté hace un momento, un hijo que enojado desea la muerte de su madre y este deseo se cumple. Entonces, en cuanto a los defectos, no sé si es culpa del traductor, obviamente no, nunca ninguna traducción es fácil, pero los términos y la semántica es poco coloquial. Yo creo que Ellroy, ese no era su fin, pero bueno, tendría que leer la versión en inglés para comparar. Es una semántica, a veces unas palabras un poco pesadas, poco comunes, y para bien o para mal, las oraciones son, para bien o para mal, cortas, directas, ¿sí? Están incluidas así de manera, pues, intencional, porque el Señor así narra, sin duda, pero no, pues, puede ser cansón, ¿verdad? Porque a diferencia de Hemingway, no hay como hiperbatones, perdón, figuras que nos lleven y nos muevan y nos den cierto ritmo más suave, cierto flujo. Bueno, en cuanto a otras virtudes, el autor se atreve a desnudarse a varios niveles, a niveles muy profundos, y a descubrimientos psicológicos profundos. Me atrevo a decir que casi esotéricos, porque él fue, y lo dice ahí en su misma obra, un buscador de muchos pensamientos y sabidurías orientales. Bueno, pero no es nada novedoso. Al final se sabía ya mucho de la misoginia y el racismo del autor, porque es racista, se identifica con la extrema derecha. Y bueno, la virtud es que admite la lectura de personas variadas. Un lector que esté buscando entretenimiento se va a encontrar un buen libro o un libro que por lo menos lo entretenga. Y el personaje que es el autor también, esa es una desventaja, puede ser pesado, puede caerle mal a muchos. Y bueno, entonces estos son los 2 libros que he leído recientemente y de los cuales les hago llegar estos comentarios. Les agradezco la atención prestada y ya saben, lo que quiero es sumarlos a mi canal, así que suscríbanse y espero pronto seguir con un nuevo video de esta serie Imaginar o no imaginar. Hasta luego.